Gracias, muy. Pues pongamos de pie, vamos a orar, vamos a recitar el Shema Israel y luego vamos a orar la oración que Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Juntos decimos Shema Israel. Nuestro Dios, el Eterno, uno es. Y también oramos lo que Jesús enseñó a sus alumnos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estudiar hoy este pasaje, como bien dijo Moy, sumamente interesante. Hay muchas lecciones, pero no podemos desglosarlo todo porque es larguísimo. Pero me gustaría que me leyera el 15 a 24, ¿qué dice? Vamos a hacer un análisis de este versículo. 15 a 24, léelo. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, porque he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, temiendo al pueblo y accediendo a su voz. Muy bien. Perdona, por favor. Permítame. Temiendo, dice el rey, temiendo al pueblo. ¿Alguien tiene una Reina Valera? ¿Qué dice el Reina Valera? La Reina Valera, porque temía al pueblo. Sigamos en el dele, temiendo al pueblo. Y accediendo a su voz. Y accediendo a su voz. La Reina Valera dice y consintiendo. O consentí la voz de ellos. Y consintiendo a la voz de ellos. A la voz del pueblo, dice realmente el hebreo, a la voz del pueblo. Muy bien. Este es el versículo que me gustaría hoy que estudiáramos. Es un versículo que en las redes sociales pusimos ahí la figura de los políticos al hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen las encuestas? Claro, esto no es solamente para los políticos. Esta enseñanza es para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas se mueven en la vida de acuerdo a las encuestas. Y mientras nosotros no aprendamos a movernos en la vida, no en base a la voz del pueblo. Esta palabra es bien bonita. Esta palabra del pueblo en hebreo es am, la gente. Aquí en El Salvador diríamos la majada, ¿ok? El pueblo, la gente común. Mientras nosotros no aprendemos a movernos, no escuchando la voz del pueblo, sino escuchando lo que el idioma hebreo le llama el bat kol, la voz interna. Vamos a poner la voz del pueblo y vamos a poner ya acá la voz interna. El bat kol. Si en la vida nosotros no aprendemos a vivir, a movernos en la vida, siguiendo la voz interior, nosotros vamos a ser personas muy desdichadas, muy infelices. No vamos a ser personas completas, de esas que carcajean todos los días. ¿Por qué? Porque nuestra alma será esclava de lo que todas las voces dicen que debemos hacer.
La gente, ¿por qué está enferma? Esto hay que dejarlo claro. La gente no se enferma por el COVID. La gente se enferma por lo que oye decir del COVID. Claro, alguien dirá, Kenneth, esto es bien atrevido. Yo creería que en los tiempos que vivimos hoy son tiempos para que cada persona estudie, conozca, ya no se dejen llevar por lo que la iglesia dice, no se dejen llevar por lo que sus padres les dijeron, no se dejen llevar por lo que el pastor ha enseñado, no se dejen llevar por lo que en la universidad les dijeron. No se dejen llevar por lo que las encuestas dicen del próximo domingo. Vivimos en el tiempo en el que yo creo hemos llegado a que el ser humano pueda redimir su alma. ¿Cómo se redime el alma humana? El alma humana se redime cuando uno es libre. ¿Libre de qué? Libre de poder seguir la voz interior de mi corazón. Los políticos son las personas más desdichadas de la tierra. Yo conozco un par y tengo muy buenos amigos en política. Hay un pequeño número de políticos, pero muy pequeño, entre los cuales yo les he mencionado un caso que a mí me encanta y es Nelson Mandela, lo que él logró hacer en Sudáfrica. Hay un número reducido de políticos que son fieles a lo que el corazón les dice. La mayoría son iguales a la mayor cantidad de personas que en la vida no hacen lo que escuchan decir a su alma que ellos deben hacer. Y por lo tanto, así como la figura política, vamos a dibujar aquí un político, vamos a ver si me sale bien, no puedo dibujar muy bien. Así como el político lo esclaviza. Oigan bien esta palabra, porque si algo habla la Biblia es de que seamos libres, ¿sí? Que seamos libres. La Escritura es un libro que habla acerca de libertad. Desde Éxodo arrancó, aquí hay que salir de Egipto. Claro, como las personas no viven libres, hoy en día hay un montón de enfermedades, que en verdad la enfermedad es solo un síntoma de que tú no eres libre. Lo quiero volver a decir. Toda enfermedad, lo he dicho un montón de veces, pero quizás hoy hay que decirlo con más fuerza. Toda enfermedad es una carencia de la alegría. Toda enfermedad. Aquella persona que vive contento, feliz por la vida. ¿Y por qué estás feliz? Como decía Ethel, estoy feliz porque sí. Estoy feliz porque puedo ver. Estoy feliz porque puedo enseñar, estoy feliz porque puedo caminar, estoy feliz porque puedo olfatear, estoy feliz porque puedo masticar con mis dientes el almuerzo que todavía no me he comido, pero creo que me lo comeré. Cuando estoy feliz porque veo salir el sol, cuando estoy feliz porque estoy en un lugar tan hermoso como este, cuando estoy feliz porque estoy en un lugar tan hermoso como estar en un parque abrazando a mi hijo, cuando puedo escuchar a niños jugar, cuando disfruto la vida. Porque la vida es esa luz de la cual habla Juan capítulo 1. La vida está en él, la vida radiante. Esa persona no se enferma jamás. Yo creería que el 99% de enfermedades se llaman infelicidad. Claro, la gente sale desesperada buscando médicos. En la Escritura propone algo. Sé feliz y no vas a enfermar. Sé feliz y tus niveles en tu sistema inmunitario van a estar al máximo. Y una cosa que enferma mucho a la gente es que son esclavos de las encuestas. Por ejemplo, ¿cómo despierta un político? Quizás igual que nosotros, muy pendientes de qué dicen los demás de mí. Pendientes, ¿qué dicen los demás de mí? No crean que estas personas tienen vida. No tienen vida. Si están pendientes de los números. ¿Cómo es la vida de un político? ¿Es así? ¿Cómo van los números? Hacia arriba. ¿Cómo van los números? Hacia abajo. ¿Cómo van los números? Hacia arriba. ¿Cómo van los números? Hacia abajo. ¿Se da cuenta? Aquí hay que dejar de ver a los políticos, porque alguien de ustedes me puede decir, así es mi vida.
arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Y quién no se va a enfermar así? La vida es hermosa cuando el alma se libera de lo que las demás personas piensan acerca de mí. Vemos a un rey que ¿cuál fue su pecado capital? Se le dio una orden. Y hoy no hay tiempo para estudiar esa orden, porque hoy parece una orden de pueblos bárbaros. Habría que hablar de Amalek, por qué se ordenó a Saúl destruir a Amalek. Pero el punto es que el rey, cuando llega el profeta, le dice: es que yo temía al pueblo. De hecho, es más, este es un gran problema, porque hay una cita rabínica de los sabios que dice: aquel que teme al uno, hablando de Dios, aquel que teme al uno no le teme a ninguno. Claro, hoy en día, aplicado, como les digo, esta enseñanza se aplica a los políticos que ahorita no pueden dormir, pero también a la gente que está llena de miedo con el COVID. Si es que la gente no se muere de la enfermedad, nadie se muere de la enfermedad. Lo que los mata es que sus emociones, su alma emocional ya no puede llevar la carga de la enfermedad. Pero nadie se ha muerto de una enfermedad. Nadie. Se mueren porque sus emociones se les destruyen. Muy importante esta idea. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas lo que hace es creer lo que les dicen. Es más, hay encuestas médicas. ¿Cuántos de ustedes las creen? Mucha gente las cree y vive por eso. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes qué dicen las encuestas? ¿Cuántos? Los padres son una luz en nuestra vida. Pero ¿cuántos le prestaron mucha atención a la encuesta de los papás? Y se casaron no escuchando la voz interna. Voz interna, y tenemos acá la voz del pueblo. Y se casaron escuchando la voz del pueblo. ¿Cuál es la voz del pueblo? Vean el problema, pero vean ustedes el problema cuando aparece un político diciendo: el pueblo me ha dicho. Si supieran que se están metiendo en una camisa que los va a hundir. Los va a hundir. Porque media vez un político o un sujeto como Kenneth o un individuo como tú sucumbe a la tentación de lo que la mayoría dice, en ese momento tú has perdido tu libertad individual, tu libertad intelectual, la libertad de tu alma. Y eso no lo puedes ceder por nada. ¿Por qué creen ustedes que la gente se siente infeliz hoy en día? Bueno, se sienten infelices porque escuchan las encuestas médicas, escuchan lo que dice el jefe, escuchan lo que le dijo el papá, escuchan lo que le dicen el cónyuge, escuchan lo que dice la sociedad. Y viene una pregunta: ¿y en qué momento tendrás tiempo para escuchar la voz interna? Tu voz, la voz del alma, que te dice: fulano de tal, sutanita, menganita, tú veniste a esta tierra, a un espacio de años en el cual tú veniste a hacer esto. Pero claro, mucha gente ha caído en el juego político. ¿De qué? Lo repito, no solamente el político escucha encuestas. Aquí también podemos poner a un pastor. Por ejemplo, los pastores y a todos los pastores que nos ven. Claro, sé que a veces es difícil, pero para que vean ustedes cómo nos comienza a condicionar un montón de cosas. En las estructuras de iglesias, a veces hay lo que se llama una asamblea legislativa, que va a venir de alguna manera el consistorio. Cuando el pastor dice algo que a la gente ya no le gusta, aunque el pastor puede decir: en la noche yo lo recibí en mi corazón, tuve en mi corazón a que nos adentremos en otro tema. No, pero si la estructura viene y dice: no, momento, si tú te metes a ese tema, te vamos a despedir.
Claro, pobre pastor, ¿qué va a poder hacer? Mi abuelo fue pastor durante muchos años y yo lo vi más feliz a él el día que renunció a la iglesia que cuando fue pastor. Y claro, ustedes dirán, ¿y después no fue feliz? O sea, perdón, no siguió enseñando la Biblia. Claro que la siguió enseñando, pero la siguió enseñando conforme a lo que él escuchaba en su corazón que debía enseñar. Fue libre. Mi abuelo fue más libre de los 60 años en adelante que de los 60 años para abajo. Y aprendí algo muy importante de él, y es que en la vida cada persona debe de esforzarse por escuchar la voz interna y no la voz del pueblo. Dije la voz de los papás. Pongamos un ejemplo ahorita. Aquella chica que se casó oyendo la voz de los padres. Es que ese es el que te conviene. Sí, pero es que ella no lo quería. Su corazón le decía otra cosa. Sí, pero la voz de los padres era, no, mira, pero él, por decir algo, la gente con muy baja madurez piensa que el dinero lo es todo. Y dice, mira, pero él tiene dinero. Sí, pero el corazón iba más allá del dinero. ¿Sabían ustedes que el corazón no se guía por el dinero? Al corazón lo guía la libertad. Al corazón lo guía el gozo. Al corazón lo guía la alegría. La mayor cantidad de personas, yo diría quizás un 80, 90%, no saben que no son ellos los que están tomando decisiones. Están tomando decisiones sus padres, están tomando decisiones sus políticos, están tomando decisiones sus médicos, están tomando decisiones sus pastores, están tomando decisiones sus jefes, pero no ustedes. Luego, claro, la gente anda bien frustrada, la gente anda muy triste, la gente anda ahogada. ¿Por qué? Porque no son libres. Alguien dirá, Kenneth, pero la libertad implica responsabilidad. Obviamente, pero entre más libre en verdad uno es porque uno es muy maduro. De hecho, la voz interna nunca se equivoca. Hay de aquellos, como decían los profetas, hay de aquellos que escuchan que dicen las encuestas. Entonces, pongamos el ejemplo. ¿Cuántos acá, o la gente que nos ve en las redes sociales, se casaron porque las encuestas decían, él es buen partido? Y hoy te das cuenta que no era así como te lo pintaron. Y no, mi corazón me decía que él no era. Entonces, ¿por qué te casaste con él? Mi corazón me lo dijo. Entonces, ¿por qué te casaste con ella? No hay nada como aquella unión libre. Yo recuerdo cuando me uní con libremente. La gente, libremente, no, nos casamos, hombre. Lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Qué aprecio yo de mi matrimonio con Ethel? Ya vamos a cumplir 20 años cumplimos en julio, ahorita. Nos casamos siendo muy jóvenes. Claro, siendo muy joven, el joven tiene mucha libertad. Libertad que, bueno, ya ahí está bastante condicionado. Pero a medida uno es adulto, si no aprende a seguir su corazón, van a haber muchas encuestas que lo van a querer dominar. Cuando yo me casé con Ethel, yo era un chamaco que, ¿por qué me casé? Porque estaba enamorado. Es decir, como uno se debe de casar. Yo recuerdo que Sonia nos preguntaba, ¿de dónde van a ir a vivir? A saber. ¿Qué decimos? A saber. Y de repente vienen las voces de otros. ¿Cómo? No crean que solo de amor van a vivir. Yo les quiero decir algo. Sí, señores, se vive solo de amor. Pero uno llega a esa conclusión cuando uno piensa. No cuando uno deja que otros piensen por uno. Vivimos quizás en una de las etapas más emocionantes del ser humano. La etapa de ser libres. La etapa de que ya nadie va a pensar por mí. Es decir, si yo ocupo ese poder. Si no, va a seguir pensando por mí medio mundo. Entonces, claro, yo me uno a Ethel libremente. Ethel se une a mí libremente. ¿Se imaginan ustedes los reyes? ¿Saben ustedes que los reyes de la Edad Media, no solamente de la Edad Media, de la Edad Moderna, ¿cómo se casaban los reyes? Aquí le pongo una corona. Por las encuestas que los padres realizaban. Y los padres decían, la reina de Inglaterra, la futura reina, se va a casar con el príncipe de Holanda porque nos conviene a todos. Y ustedes conocen la historia fascinante de Lady Di. ¿Qué pasó con Lady Di? ¿Fue feliz o no? Muy bien.
Ahora, lo interesante es que no solamente los reyes son esclavos. Por si ustedes decían, bueno, ¿pero qué es ser libre? Ser rey es ser bonito. Fíjense que ser rey político yo diría que es la gente más esclava del mundo, porque viven para hacer lo que la masa les pide hacer. Y es ahí a donde alguien como Moisés, por ejemplo, él fue un hombre que sí fue un hombre de Dios, más que político. Y ahí Saúl metió las patas, porque Saúl tuvo que haber sido un rey, obviamente de Israel, que escuchara la voz interior, la voz profética de él. ¿Y qué hizo Moisés toda la vida? ¿Escuchó a Moisés la voz del pueblo? No. Él siempre dijo, un momento, permítanme ir a escuchar qué dice Dios. El pueblo te quiere matar. ¿Lo recuerdan cuántas veces la gente dijo? ¿Cuántas veces fue Moisés con Dios a decirle, el pueblo me va a apedrear? Pero Moisés prefería oír la voz interna que la voz del pueblo. Entonces, no solamente mi pregunta vendría a ser para algún político que se anime a escuchar esta enseñanza. Mi reflexión y el estudio de esta mañana viene para ti. No sé cuántos años tengas ahorita, pero si tienes enfermedad, si eres infeliz, si te sientes cargado, lo más probable es que tu alma no es libre. Y claro, tener alma libre no quiere decir que yo voy a agarrar mis cosas y abandono a Ethel y a mis hijos. No quiere decir eso. De hecho, qué lindo es haber podido ser educado, y así queremos educar a las futuras generaciones nosotros. Queremos educarlas como almas libres, que en su libertad puedan escuchar la voz interna. No solamente cuánta gente se casó porque escuchó la voz del pueblo, la voz popular. Por ejemplo, otra voz popular que no es de los papás, que es la voz del pueblo. ¿Cuántos años tienes? 30 años, ya te dejó el tren. ¿Y por qué creen eso? Yo conozco gente feliz que se casó a los 50 años, que esperaron a que la voz interna les dijera, él es, o ella es. ¿Y qué tal de aquellos que a los 30 se casaron por la presión? ¿Por qué? Porque incluso quizás hasta escucharon en la iglesia el versículo de los treintañeros que no se ha casado. ¿Lo recuerdan? ¿Verdad? No, a esa edad hay que decir ya, el que me viene no lo echo fuera. Imagínense, ¿qué tal aquellos que se casaron? Ya entra aquí la voz de los padres, ya entra aquí la voz de la sociedad. ¿Cuántas voces van ya? Y la voz interna. Luego venimos nosotros, imagínense aquí, comencemos a hacer ya un cuadro ahorita, hagamos este cuadro. Aquel que no fue libre, que no escuchó su alma para saber con quién casarse. Luego se casa y está estudiando una carrera que tuvo que agarrarla. ¿Por qué? Porque en este país las voces dicen que hay ciertas carreras que dan dinero, que otras carreras no dan dinero y por lo tanto te vas a morir de hambre. Entonces, no solamente se casó por lo que dicen las encuestas, se casó porque las encuestas también tiran los números de las carreras más rentables. Hombre, se llevan con 2 encuestas. Es decir, te casaste sin escuchar tu voz interna. Sí. ¿Estudiaste sin escuchar tu voz interna? Sí. No, hombre, claro, uno ve a la gente y uno lo ve, son zombies. Son muertos vivientes. Andan así, esperando que otros decidan por ellos, esperando que otros les digan qué hacer. Llegó el momento emocionante, el mundo está entrando a la etapa, como decían los profetas, vienen días, dice el Señor, en que ya nadie le dirá a su hermano, ya nadie le va a decir a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más chiquito hasta el más grande, me conocerán. ¿Y cómo lo van a conocer? A conocer, oyendo la voz interna. Yo voy a hablar de cómo se llama la voz interna y por qué es tan importante aprenderla a oír. Pero me interesa mucho esto, temiendo al pueblo y consintiendo la voz del pueblo. ¿Cuánta gente en la vida no escuchó la voz de su alma? La voz del alma que les dijo, no emigres, quédate aquí. O la voz del alma que les decía, emigra, no te quedes aquí. No hay ningún problema cuando uno emigra, porque fue la voz del alma la que le dijo, al igual que Abraham, sal de tu tierra. Pero qué problema es emigrar. Cuando me hablaron mis 15 familiares que estaban en Estados Unidos y me pasaron la encuesta dice que te vengas. Y luego se fue, y estando allá le tiraron otra encuesta. Luego el muerto, después de 3 días en la casa, hiede, y hay que sacarlo.
¿Me van siguiendo ustedes con cuántas encuestas nosotros estamos casados? Yo creo que la vida de los políticos es, se levantan y dicen, ¿qué dice la encuesta de la UTEC? ¿Qué dice la encuesta de la UCA? ¿Qué dice la encuesta de la Nacional? ¿Qué dice la encuesta de la prensa gráfica? ¿Qué dice la encuesta del diario de hoy? ¿Qué dice la encuesta? Y yo no sé si ustedes viven, aquí estoy. ¿Y qué dice Kenneth? A ustedes no les tiene que importar nada lo que diga Kenneth. Nada. Tienen que escuchar su voz interna. Y respecto a tu matrimonio, ¿qué dicen los demás? Nunca tomes una decisión respecto a la persona que te vas a unir, porque esa decisión la toman dos almas libres. Yo creo que en un día o en un tiempo en el que hay una epidemia de divorcios, yo la atribuyo a algo ahorita, la epidemia de divorcios que hay, a que son pocas las almas libres que se unen. Las demás almas son almas que de alguna manera hubo algún poder coercitivo que las llevó a unirse. Y por lo tanto, ¿qué va a mantener un matrimonio en el cual no hay dos almas libres que se unieron? Lo mismo es, ¿y qué va a mantener una vida o un trabajo en el cual yo no me he unido libremente a ese trabajo? Yo también iría. ¿Tu trabajo te llena? ¿Es tu trabajo? Tú me dices, esto no es mi trabajo. ¿Qué estás haciendo ahí? Temiendo al pueblo. Claro, el que teme al uno, no le teme ninguno. Tú vas a decir, pero me voy a quedar sin comer. Ah, ok. Tú le tienes temor a eso. Es interesante cómo cuando no escuchamos la voz interna, oímos la voz del pueblo, y la voz del pueblo se caracteriza por algo. Tú dices, ¿cómo sé si yo oigo la voz del pueblo? El que oye la voz del pueblo siempre tiene temor. No hay alma libre que tenga temor. No existe eso. Un alma libre toma decisiones y un alma libre no tiene temor. De nada, ni de nadie. ¿Por qué? Porque un alma libre teme al uno, por lo tanto no teme a ninguno, y es un alma que ha aprendido a escuchar la voz interna. Con el COVID, lo mismo también. Sin ningún temor les puedo decir. ¿Y qué dicen las encuestas? ¿Y cuál es la gente que se contagia? El que estudia, el que lee, eso lo tiene sin cuidado. Porque un alma libre también aprende que es libre para estudiar y conocer todo el campo de la medicina. Y hoy en día yo diría que es pecaminoso ir con un doctor, así como ir con un pastor, y esperar que el doctor me resuelva mi vida, esperar que el pastor me resuelva mi vida y esperar que el político me resuelva mi vida. Yo puedo estudiar medicina, puedo estudiar teología y puedo estudiar política y decidir cómo me gobierno, cómo me curo y cómo crezco espiritualmente. ¿Por qué le vas a entregar a otro tu poder? ¿Por qué le van a entregar a otra persona su alma? ¿Por qué le van a vender al sistema su alma? ¿Qué dicen las encuestas? Ah, bueno, muy bien, te vas a casar, hay que comprar una casa. Sí, ok, vas a pasar escuchando la voz del banco que te llama para pagarle los próximos 30 años. Ahora, veamos el cuadro entonces. Me casé por lo que oí. Saqué casa porque hay que sacar casa porque es lo que dice la gente. Tengo una letra que no puedo pagar. Trabajo en un lugar que no me gusta. La gente después viene y quiere una pastilla que los cure. Estás preso. La enfermedad es el alma gritando, quiero ser libre. Y las ronchas, los dolores, es todo lo que te recuerda. Eres esclavo de los políticos, eres esclavo de los pastores, eres esclavo de los curas, eres esclavo de los rabinos, eres esclavo de los médicos, eres esclavo de tu jefe. ¿Cuántos jefes les han hecho creer a sus empleados? Ah, te vas a ir sin 5. Señores, ¿y acaso eso no es Faraón? No es Faraón eso, no es igualito que Faraón. Es lo mismo. Está el pueblo ahí y llega, ¿cómo se llama? Moisés, y le dice, pueblo, nos vamos. Y dice Dios, Faraón, que nos va a dar la indemnización. Se las quiso dar Faraón, o no se las quiso dar. No,
ni una pezuña les voy a dar. ¿Y qué dijo Dios? Así le vas a decir a Faraón: toda pezuña no la vamos a llevar porque ustedes no la deben. ¿Se dan cuenta ustedes la libertad del Dios de Israel a la cual está llamando su pueblo? La gente hoy no puede salir de un matrimonio al que lo metieron. No puede salir de una carrera a la que la metieron. No puede salir de una deuda a la que en un sentido también la metieron. No, hombre, y tampoco puede salir de nada. ¿Cómo no se va a sentir la gente esclavizada? Y yo les voy a decir algo. ¿Y saben por qué no pueden salir de la estructura religiosa? ¿Saben por qué no pueden salir de la estructura política? ¿Saben por qué no pueden salir de la estructura de medicina, de medicamento? Por una sola cosa: porque tienen miedo que el día que se salgan de ahí van a morir. Lo que no saben es que es al revés. El día que me salga de este sistema de salud, y el día que me salga de este sistema educativo, el día que me salga de este sistema religioso, y el día que me salga de este sistema político, y el día que me atreva a salir de este sistema económico, seré libre. Claro. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Una sociedad de esclavos. Esclavos que no piensan, que en la iglesia dicen amén. En la cadena nacional de televisión dicen así es. No, ahí aplauden, dicen. Yo pregunto, y no solo pregunto, propongo para esta comunidad seguidores de un rabino muy liberal pero con valores, lo cual se llama madurez, que guió a sus discípulos a una libertad tal que les dijo: nunca se afanen, nunca se preocupen, no tengan miedo. No, si algo nos hemos propuesto y queremos y anhelamos para nosotros, es que todos ustedes piensen por ustedes mismos. Tomen decisiones por ustedes mismos. Y por favor, terminó el tiempo en el que al pastor se le dice amén, en que al médico que le da uno la receta, todavía hoy en día el médico viene y hace algo. Fíjense bien, porque no solo se trata de liberarse de los pastores. No, señores, se trata de liberarse de todas aquellas personas que nos han hecho creer que sin ellos no podemos vivir. Porque el que nos hace vivir es Dios. Y así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo del Hombre también tiene vida en sí mismo. Entonces, si uno ya tiene esa libertad, esas ganas de volar, de decir, momento, al pastor no siempre le voy a decir amén. Y al médico cuando me pasa la receta, ¿saben que hoy hay también algo bien bonito que se hace en el mundo de los faraones de la medicina? También le ponen a uno la receta y a qué farmacia ir. Es decir, por favor, Andrea, ¿te gustaría pensar en eso? Es decir, ahora, lo interesante es que somos personas que hemos sacado bachillerato al menos, o tercer ciclo. ¿Y cómo es posible que ni siquiera podamos preguntarnos, pero cómo es que me pone aquí la farmacia a la que debo de ir, número uno, o me pone aquí, y estos exámenes se los va a hacer en el centro médico? ¿Cómo es posible eso? Ni siquiera dejará en mis manos la libertad de decidir en qué laboratorio me voy a hacer. ¡Wow! Y viene un político y va a querer decirme cuántos días voy a pasar encerrado por el COVID. Eso no va conmigo. No solamente no va conmigo, sino que me gustaría que en este mundo nuevo que ya comenzó, en estos niveles de conciencia modernos, ustedes sean realmente personas libres. Lo que se planteó hace años Jesús de Nazaret, los grandes profetas de Israel, Moisés cuando llegó al Éxodo. ¿Qué es el Éxodo? El Éxodo es una historia de emancipación de los faraones históricos. Claro que el ser humano en la Ilustración, en la Revolución Francesa, acuña los términos igualitarios de libertad. Es decir, la gente pensante lo viene a hacer siglos después de que la Biblia ha puesto un modelo: la libertad de todos los hombres, la igualdad de todos los hombres, el derecho de todos los hombres a pensar, el derecho de todos los hombres a unirse libremente. Me encanta. Aquí, si algo vemos en Saúl, que Saúl comete un tremendo error porque tiene miedo del pueblo,
deja su temor de Dios de lado, escucha la voz del pueblo. Y lo repito, si alguien ahorita me puede decir que yo tengo temor, tú eres muy dado a escuchar las encuestas. Tú me preguntas a mí, mire, ¿cuántos muertos van de COVID? Y quiero hacer dos balances. Por un lado, lamento la gente que está muriendo de COVID. Pero por otro lado, no lo sé. Tengo muchas cosas que hacer como para detenerme a ver encuestas de COVID. Y es más, tengo tantas cosas que hacer para las cuales necesito estar sano. No me puedo enfermar ahorita. ¿Me sigue? Pero ¿cuánta gente pendiente está muriendo? Y no del virus, muriendo del temor. ¿Sabe que la voz del pueblo aparece en este pasaje? Y la voz interna, solo lo voy a decir, porque quiero dejar un tiempo para preguntas y respuestas. La voz interna es lo que los hebreos le llaman el bat kol. Literalmente significa, bat es hija, kol es voz. ¿Qué es la voz interna? El bat kol en español sería la hija de la voz, la pequeña voz. La pequeña voz. Es decir, la vocecita. Ahora, no me van a creer esto. En la Biblia, en los tiempos bíblicos, el bat kol era un medio válido de revelación. Es decir, si alguien aparecía diciendo, fíjate que escuché una vocecita en la que Dios me hablaba, la gente no se burlaba de esa persona. La gente le hacía mucho caso a esa persona. Síganme. Se llama bat kol. En el tiempo de Jesús, el bat kol o la vocecita era un medio que si uno llegaba ante el Sanedrín, la Corte Suprema de Israel, 70 ancianos, y uno levantaba la mano y decía, momento, fíjense que escuché la vocecita. Los 70 ancianos, diputados, congresistas, decían, momento, se escuchó una vocecita, hay que escuchar qué le dijo. Eso es un bat kol. Que nosotros acá, al que aparece por acá, se parece a Andrea diciendo, mira, escuché una vocecita, metamos al psiquiátrico, se la pango, ¿verdad? Que nosotros hoy lo veamos así, es una cosa. Pero ya que nosotros pues, estamos acá porque creemos la Biblia, Pablo, cuando va camino a Damasco, y le aparece el rayo relampagueante y cae a tierra, ¿qué fue lo que Pablo escucha? Saulo, una voz. Le escuché una voz que me decía. Cuando lo llevan a testificar ante los jueces, en Hechos, Pablo, ¿qué siempre hizo? Yo iba camino a Damasco y lo que iba a hacer era atacar a esta gente. Luego me he convertido en uno de ellos. ¿Pero por qué? Bueno, porque yendo para allá apareció un resplandor de luz más brillante que la del sol. Caí al suelo y escuché el bat kol. Y el bat kol era en hebreo, dice todavía en Hechos 22. Y la voz que me hablaba era en hebreo. Dice que cuando él dice, la vocecita, la hija de la voz, era en hebreo. Todavía la asamblea guardó más. ¿Qué le dijo la voz? ¿Qué le dijo la voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se acabó eso. Hoy te voy a llamar. Pero recuerda, el pensamiento bíblico, la voz interna, es Dios. Por eso todos deberíamos de aprender a escuchar lo que nos dice el corazón. Escucha la voz interna. Claro, hay técnicas para escuchar la voz interna. Meditar es una de ellas. Escuchar la voz interna. Alguien dirá, no la oigo. Y claro, ¿cómo se puede escuchar la voz interna? Vamos a ver si me sale este dibujo. ¿Cómo se puede escuchar la voz interna? Cuando toda nuestra vida hemos escuchado la voz del pueblo que nos llena de temor. Recuerda, las voces que te llenan de temor siempre serán las voces externas. La voz que te llena de paz siempre es la voz interna. La voz que te llena de temor siempre es la voz externa.
Dicho de otra manera, las voces que te llenan de miedo no son tuyas. Las voces que te llenan de miedo no son tuyas. Tu voz siempre te va a llenar de paz. Siempre. Tenemos entonces a una persona que toda su vida, al igual que Saúl, escuchó a su pastor. Pastor, rabino, cura, voz externa. Escuchó, hoy está bien de moda que la gente escucha a su médico de cabecera. No tengo por qué escuchar a ningún médico, así como a ningún pastor. Es decir, los puedo escuchar para analizar lo que me dicen, pero no para comprar lo que me dicen. El médico, hoy también, cuánta gente, la voz política. Y a mí lo que me asombra es que les creen. Yo creo que eso es lo que más asombra. La voz de los suegros, la voz de los padres. Regálenme ustedes más voz, regálenme ustedes voces que los han estado turbando. ¿Cómo? Gracias. Las voces de las redes sociales, claro. No, hombre. ¿Quién dijo eso? Denle un aplauso, por favor, a esta mujer. Gracias, Michelle. Michelle, ¿te has dado cuenta? Yo creo que la enseñanza de esta mañana es: el temor se va a ir cuando el ser humano aprenda a escuchar la voz interna y ya no lo que dicen los demás. Ya no las encuestas. De hecho, ¿cuánta gente? Gracias por las redes. Las redes son de encuestas. A uno le ponen una mano así, con el dedo. Esta es mi mano. Así y le ponen así a uno. ¿Se imaginan ustedes la gente que escucha las encuestas de redes? La gente que escucha a los políticos. Pero aquí hace falta otra cosa, ¿verdad? Los noticieros. Saúl, el rey Saúl, es este. El arquetipo, no solo, escuchen bien, el rey Saúl no solo es el arquetipo del político, no, es el arquetipo de toda persona que tiene oídos para escuchar lo que dicen las encuestas, pero rara vez escucha lo que le dice su corazón. ¿Qué te dice el corazón? Si que el corazón me dice que yo no quiero trabajar ahí, presenta mañana la renuncia. ¿Y quién te va a alimentar? Esa no es tu voz, esa es la voz del sistema capitalista. ¿No te has dado cuenta que son ellos los que siempre te quieren esclavizar? ¡Qué buen suspiro ese! Se me olvidó. La voz del sistema, el sistema financiero. Esta es otra voz. Claro, luego nos preguntamos y decimos, ¿y la gente está enferma? Decimos, ¿y cómo no van a estar enfermos? No están haciendo lo que ellos son. Son títeres de los demás. Y aparece Moisés a decirle, señores, nos vamos de donde Faraón. Claro, Faraón les mete miedo.
Más trabajo les voy a poner. Lleguen con su jefe y así felices, más trabajo les van a poner. Sí, pero hay una cosa. Aquí entramos al mundo verdadero de la Biblia, no al mundo religioso de la Biblia. El mundo verdadero, la Biblia hay que leerla sin religión. Entramos al mundo que libera, al mundo que nos emancipa y al mundo que nos lleva a una montaña, Sinaí, en la cual se nos dirá qué se debe hacer. Y esa voz, mucha gente hace siempre esta pregunta. Solo cuéntame, ¿cómo se oye la voz de Dios? Es una pregunta que me la han hecho muchas veces. Dice, ¿qué? ¿Oíste la voz audible? La voz de Dios no es una voz física. La voz de Dios se escucha acá, con los oídos del alma, porque mi oído tiene capta cierta frecuencia de onda. La onda de la voz de Dios es muy sutil, es muy alta, no puede ser captada por estos dos agujeros. Se necesitan agujeros más grandes, vasijas abiertas, y es ahí donde se escucha. Y tú sabrás que es la voz de Dios, porque te va a curar, te va a sanar, sanará tu alma, te dará libertad. Y de repente, así de la nada, la pelota que uno anda aquí se desaparece. Si la pelota aquí es toda la carga que ando llevando, se va. Uno duerme bien, hasta ronca otra vez. ¿Por qué? Porque uno aprendió a escuchar lo que los hebreos llaman el bat call, la vocecita. No sería mala idea, ahorita pasamos a las preguntas y respuestas, que nos preguntemos, ¿es la vocecita la que oyes? Si hay paz, estás oyendo la vocecita. Si no hay paz, hay mucha angustia, hay mucha frustración, hay mucho enojo, hay mucha enfermedad. Estoy infeliz en la vida. Has pasado pendiente de la encuesta de la UTEC, la encuesta del colegio médico, la encuesta de la religión, la encuesta del sistema financiero, y cada mañana tienes ante ti 15, 40 encuestas. Y por si fuera poco, la encuesta de Instagram, la encuesta de Facebook, la encuesta de Twitter, la encuesta de LinkedIn. ¿Saben qué, amados? Discípulos, alumnos, no se puede vivir así. Se puede vivir solo con una cosa, que es lo que Dios te dijo que hicieras hoy. Bueno, amén. Preguntas y respuestas. ¿Ok? Bueno, la pregunta es, o sea, estamos rodeadas de estas voces que a través de los años quizás nos ha ido, bueno, yo siento que Dios me ha ido liberando de algunas de esas cosas, pero hay cosas que todavía me rodean y que todavía esa voz de alguna manera afecta en mis decisiones o algo así. Como liberarnos, porque son cosas con las que vivimos, o sea, que están en nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno, las responsabilidades, deudas o cosas así. ¿Cómo ir liberándolo? Porque, no sé, todavía, o sea, no es como, yo sí he sentido como cosas que antes me afectaban para tomar decisiones, ya no lo hacen, pero cómo llegar a no estar, a oír más el alcohol. La palabra, bueno, voy a esperar que venga. Gracias. Bueno, lo primero, felicidades, Gaby, porque usted está consciente de esto.
Y está consciente de que antes habían más voces, antes habían 20 faraones encima de usted. Hoy hay 10. Felicidades. Siga entrenando. Siga entrenando. Ya me quité 20 libras, quiero quitarme 20 más, hay que seguir sudando. Así es, ¿verdad? Uno debe, lo primero es tomar conciencia. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántas voces están escuchando ustedes que les siguen diciendo lo que deben de hacer? ¿Cuántas voces? Ya puse aquí varios ejemplos. O sea, vivimos en un momento, por ejemplo, voy a poner la voz de los médicos. Puede ser la voz de los pastores, de los curas, de los políticos. Por ejemplo, vivimos en un tiempo. ¿Cómo te puedes quitar la voz del médico? Si hoy, por ejemplo, una cosa, siempre me gustó hacerlo, pero quiero crecer más. Y tengo otras voces que yo también estoy trabajando para quitármelas. No soy perfecto, estamos aprendiendo. Pero a mí siempre me gustaba siempre, cuando voy con un médico, es hacerle preguntas. Hay médicos que son incuestionables, son dogmáticos. Si uno quiere hacerle preguntas, pero no tiene otro medicamento. Ahora, ¿y por qué me está dejando este? A veces si uno no pregunta, a uno no le dicen. Y quiero preguntarle, ¿qué efecto secundario me va a traer esto? Si yo voy con una persona que ni siquiera quiere hablar conmigo, yo ya no voy ahí. Soy libre y puedo estudiar lo que él me ha dicho. Pues eso me llevó a estudiar a mí la terapia que yo estudié. Yo me cansé de enfermarme en el año 2012, me cansé de enfermarme y dije, yo necesito estudiar medicina. No estudié la carrera completa, pero sí, yo conozco biología, tengo libros de biología. ¿Cómo es posible que voy a dejar mi salud? Como decía Hillel, si yo no me ocupo de mí, ¿quién lo hará? Y si no es ahora, ¿cuándo? Yo tengo todo el derecho para estudiar 40 libros de biología. Y no solo el derecho, hoy estamos con internet, cualquiera puede solo poner, por ejemplo, a ustedes le han diagnosticado que es hipertenso, ¿sí? Y se va a quedar solo con lo que le dijo una persona. Sugerencia, sería bueno ir a Google y poner cuántos remedios hay para la hipertensión. Y se darán cuenta que no hay uno, hay decenas. Sé libre. Y luego, escuchas tu voz diciendo, de los 10 remedios, para ti es este. ¡Feliz! ¡Qué felicidad! Has escogido, has crecido, has leído, has investigado. Y muchas veces no solamente es la voz del médico, sino que a veces hay un pariente que le dice a uno, no hombre, mira, ¿y por qué no le estás haciendo caso al médico? Él estudió, él fue a la universidad. Ay, a la siguiente voz. Necesito tomar el tiempo para estudiar, para analizar, para pensar por mí mismo, para reflexionar y para meditar en este asunto que está haciendo que mi azúcar se suba. No hay pastilla que te lo pueda quitar. Hay pastilla que te lo puede aliviar. Pero entonces le sirva. Es un proceso, Gaby, felicidades porque usted ya tomó conciencia. Es decir, ya sí, hay muchos faraones. Adelante. Hay permisos para estudiar. Yo recuerdo mi papá, saludos a mi padre que me debe estar viendo por ahí. Mi papá siempre me dice algo muy bonito. Mira, me decía, en este país, en El Salvador, y quizás por eso nos cuesta más, en este país a las élites nunca le gustó que el pueblo estudiara. ¿Por qué? Me decía mi papá. Porque un pueblo que estudia no va a querer gobernantes corruptos. Un pueblo que estudia, que lee, que se prepara, olvídense. Serás más libre entre más conozcas. No necesariamente yendo a una universidad. Ese es un tipo de saber. Estoy diciendo conocer. Entre más conozcas, serás libre. Bueno, y eso me vino a la mente un versículo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Pero como bien dijo un amigo nuestro ahí, lo apreciamos mucho, lástima que la gente no quiere la verdad, la gente quiere que la sabe.
un comentario. Normalmente se nos enseñó o escuchamos también de que no debíamos de escuchar nuestro corazón porque nuestro corazón es traicionero. Entonces uno, aunque esa vocecita esté ahí latente, uno siempre trataba de como de esquivarla y de tratar de oír más lo exterior que lo interno. Jesús dijo, ya me voy, le dijo. Y comenzaron a llorar los alumnos. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir con ustedes el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es la voz, el Espíritu Santo. Y dice, me iré, vendrá el Espíritu Santo, y Él os guiará, ayúdenme, a toda verdad. Gracias. Entonces, ¿por qué no permitimos que el maestro, a esto se le llama la cábala, a esto le llama el maestro interior? La mística así le llama, le puede llamar así o no, como tú le quieras llamar. El maestro interior está dentro. Y por eso decía el profeta, vienen días en que ya nadie le va a enseñar a su hermano. Ahora, lo interesante es que esa profecía está en Jeremías, y la profecía tiene que ver con el nuevo pacto. Es decir, todo aquel que cree que Jesús murió en la cruz y con su sangre nos metió al nuevo pacto, debe de creer, porque va amarrado, que vienen esos días en los que ya nadie enseñará a su hermano. Porque todos, desde el más chiquito hasta el más grande, y viene esa palabra bonita, me conocerán. Conocimiento. De hecho, en la cábala uno se salva por conocer, no por creer. El conocimiento redime. Nos redime, nos salva lo que conocemos, no lo que me dijeron. Muy importante esta idea. Me salva lo que conozco, no lo que me dicen. Y en Biblia, conocer implica que el que conoce y lo conocido son uno. Como decía Aristóteles, el que estudia con lo que lee se vuelve uno en el proceso del estudio. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando están leyendo algo se meten tanto en la lectura que de repente dicen, ya pasó una hora? ¿Okay? Uno se une con eso. Conocer en Biblia, conocer es la palabra que dice Génesis. Y Adán conoció a Eva. Conocer en Biblia no puede decirse como que, mira, fíjate que me leí un libro. Conocer en Biblia es, llegué a conocer ese libro. Muchos leen la Biblia, pero todavía no se han unido a la Biblia. ¿Me sigue? No hay que leer, en una primera infancia está bien leer la Biblia. En la madurez no quiero leer la Biblia, quiero conocer la Biblia. El acto de conocimiento implica, me voy a unir con la palabra. En ese unir, como Adán conoció a Eva, fíjense que es un lenguaje sexual. O sea, ¿para qué? ¿Por qué sexual? Es una metáfora. Para que entendamos, no, hombre, cuando me uno a Ethel sexualmente, en la Biblia la conozco, pero nos conocemos porque llega un momento en la unión sexual en que nadie sabe quién es Kenneth y nadie sabe quién es Ethel. Lo que hay ahí es una pareja. Eso es conocer. Conocer implica no decir, ¿qué dice Salmo 1? Bienaventurado el hombre. Conocer implica, me he unido a ese hombre. Me he unido al árbol que está junto a corrientes de agua y su hoja no cae y da fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera. El Salmo 1
no es algo que está fuera de mí. Así como cuando me uno con Ethel está dentro de mí. En las iglesias la gente lee la Biblia, sin embargo no conocen la Biblia. Memorizan versículos. De hecho, hay competencias en la escuela dominical, de verdad. Dice, vamos a hacer aquí, vamos a ver qué niños saben más versículos bíblicos, ¿no? Y en la vida, yo conozco personas de 50 años que se saben capítulos enteros, fíjense bien, que se saben capítulos enteros, pero no los conocen. ¿Quién no se sabe? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta el perico se lo sabe. Y lo recita. La pregunta aquí es, ¿quién conoce el poder, valga la redundancia, el poder de poder hacer todo? Y entonces ya dejar de pensar. ¿Se da cuenta por qué el conocimiento es el que nos salva? Porque solo cuando nos conocemos somos libres y sabemos que nadie más me puede salvar. Y solo cierro con esta reflexión. Ya le pasé el micrófono otra vez. ¿O ustedes creen que Moisés salvó al pueblo de Israel? ¿Eso creen ustedes? ¿O había que salvarse ellos mismos también? Leamos la Biblia. Lo salvó. No salvó a ninguno de esa generación. Todos murieron en el desierto. Eso es por si alguien todavía cuando escucha, mira, tienes que salvarte a ti mismo. Si todavía no nos ha amanecido, ¿qué significa eso? Significa, no creas que por lo que hizo Moisés, por mí que se te pasa. Si tú no conoces al Dios de Moisés, el cuerpo queda tendido en el desierto. Claro, entonces en la iglesia, ¿qué se da? Se da el fenómeno. El Hijo de Dios muere por mí. Fine. Está bien. Pero si tú no conoces esa experiencia, que fue a lo que Jesús invitó. ¿Quieres venir acá a la vida? Toma tu madero. Si tú no lo tomas, y no solo no lo tomas, por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente. Pregunta, ¿se te pasa el madero a ti o tú también lo tomas y tú conoces el madero? Eso significa la frase en Cábala, sálvate a ti mismo. Nadie te puede salvar. Tienes que pasar por la experiencia redentora, liberadora de la cruz. Entonces sí, ahí le das toda la gloria a ese Rabí de Nazaret. Es decir, se vuelve grande Yeshua. Es que quería decir algo más, pero Voy a empezar con un comentario quizás, que uno de mis puntos de quiebre en la pandemia fue que, en la pandemia mi zona de confort se tuvo que mover, ¿verdad? Entonces tuve que experimentar cosas nuevas. Entonces llega un punto en que yo decía, tengo que hacer algo nuevo, que nunca he hecho, pero que sale de mi zona de confort, ¿y por qué me cuesta tanto? Entonces me di cuenta que yo era bien y quizás, no sé, mis padres, las personas de mi alrededor, pero yo decía, si no tengo un manual, con manual me refiero a un manual mental quizás, yo no puedo hacer eso. Entonces yo decía, renunciar y freelance, pero eso no está en mis manuales. Mi manual está que yo tengo que ser empleada en la empresa, yo no sé cómo voy a hacer eso, me voy a morir de hambre. Entonces uno de mis puntos de quiebre fue que me di cuenta que mi vida se regía por manuales que yo había creado, y esos manuales no me dejan ser libres. Hasta que empecé a ser libre en la pandemia, porque la pandemia me obligó a ser libre, me di cuenta que mi vida era así, mi vida era un manual. Ahora, en base a eso, probablemente pues fue por las voces a mi alrededor y todo, pero también me queda la duda, porque por ejemplo, yo cuando quería estudiar mi carrera, mis papás me dijeron, no, tú vas a estudiar eso. Yo empecé a estudiar eso. Pero entonces cuando yo dije, no, yo no voy a estudiar eso, ¿qué hice? Mi libertad fue, bueno, voy a empezar a trabajar y me voy a pagar mi carrera. Empecé a trabajar y me pagué la carrera que yo quería. Pero en ese momento yo dije, desobedecí a mis padres, y yo sentí que para ellos quizás y así con muchas decisiones de mi vida, aunque quizás yo no fui rebelde en muchas sí, pero en muchas no, pero sentía que hasta cierto punto desobedecía. Entonces, ahora que yo estoy como a la mitad, ya no estoy ni con mis padres, pero sigo obedeciendo, a veces tomo decisiones y ellos comentan,
Pero ahora que yo tengo un hijo es como, uno, ¿cómo podemos escuchar nuestras voces internas sin desobedecer a nuestros padres? O sea, sin pasar ese límite, porque ellos siempre van a creer que es desobediencia. Y dos, ¿cómo puedo hacer yo para que mi hijo escuche su voz interna y yo no quitarle esa voz interna, pero también guiarlo? O sea, que pues no que su voz interna sea correcta, pues, pero que tampoco se desvíe, pues, que, no sé. Bueno, primero, imagínense qué bonito lo que va saliendo. Todos los manuales que nos entregaron. Todos esos manuales hay que romperlos para ser libres. Todos tenemos guiones que nos dieron. Y me gusta mucho la historia de David. Aquella historia en la cual David va a pelear contra Goliat. ¿Y qué hace la generación pasada? Saúl le da su armadura. ¿Lo recuerdan? David se pone la armadura, los guiones de la generación pasada, y David no puede caminar. Y David se quita la armadura. Y le dice a Saúl, ven Saúl, yo lo voy a hacer sin armadura, porque yo he aprendido a bajarme al oso así, a pelo, como cuando se sube en un caballo, sin nada. Y así lo hizo. Bueno, felicidades porque está rompiendo con eso. Ahora, aquí están tus papás, tu mamá, no puedo creer que te dijeron que había que estudiar. Dios los perdone. Sí, claro. Empleada. No hay nada de malo en ser empleado. En mi casa, mi mamá siempre dijo, yo amo ser empleada. Fine, está bien. Si es su voz interna, nice. Mi papá no. Mi papá sí, a emprender. Cada persona debe escuchar su voz. Ahora que hay un problema, que todos los colegios preparan a la gente para ser empleados. Por eso a uno lo sientan, hay hora de entrada, porque ustedes saben que el emprendedor no tiene hora de entrada ni de salida. Hay que hacer eso bien claro también. ¿Okay? El colegio acá son colegios para futuros empleados. Es más, si uno todavía quiere ser más punzante, y no sé si me voy a meter en problemas, llega un momento en el que hasta también alguien puede poner una universidad privada para enseñarle a los futuros empleados que él va a tener. Imagínense qué cosa, o sea, son niveles de esclavitud bien grandes, o sea, muy grandes. Ahora, entonces, primero esto, luego lo que dijiste, ¿qué fue? Los padres. No, bueno, lo que sucede es que estamos llamados a honrar a papá y mamá. En el pensamiento bíblico, honrar a papá y mamá es siempre. Pero a los 12 años la chica llega a la madurez, el bat mitzvah, el joven llega a los 13 al bar mitzvah, y la honra a los padres siempre es. Pero hay que diferenciar. ¿Cuánta persona ya no hizo su vida porque se quedó cuidando a sus padres? ¿Okay? La sabiduría bíblica va a decir, no, un momento, tengo que hacer mi vida. Y padres que temen a Dios son sabios para permitir que sus hijos hagan su vida. Yo creo que la labor de un papá es proveer a un niño. En el tiempo bíblico era hasta los 12, 13 años. Pero hoy en día los papás pagan el bachillerato. En mi opinión, entre más rápido uno haga que su hijo madure, no más rápido, en los tiempos sensatos, el niño va a ser maduro en el momento que él sea autosostenible. Claro, si a uno le dicen, yo no quiero que estudies eso, pues sí, pero al final, y son los padres los que tocan el mariachi, los que pagan el mariachi, pues te va a tocar entonces ir a escuchar esa canción. Por eso es lo importante que los chicos aprendan desde niños, ¿verdad?, a ganarse su dinero, a ser autosostenibles, porque llega un momento en el que, ok, si tú me estás diciendo esto, está bien, yo te honro, pero mi corazón está en esto. Bueno, si es tu corazón y tus padres te dicen, yo te pago esto, yo no te puedo pagar eso, o no te quiero pagar eso, bueno, trabaja para pagártelo tú. ¿Okay? Yo creo que no es como se llama, faltarle respeto a un padre o a una madre, decir o que ellos entiendan que sus hijos no son robots. Todo hijo, miren, todo hijo es un alma.
Todo hijo es un alma. Y todo ya trae lo que ellos van a hacer. Por eso tú te vas a dar cuenta que si tienes 2 hijos, tú dices, pero si este hijo lo tuve con ella, este es los 2, pero él va para aquí y él va para acá. ¿Por qué? Porque cada alma ya trae su camino. Yo solo quería agregar eso también porque me parece sumamente importante el respeto y la honra a los papás. A veces uno piensa que honrar a los papás es hacer al pie y la letra de lo que los papás nos piden. Ahora, no es eso honra. Honra tiene que ver con el respeto a. Yo creo que siempre vamos a escuchar a nuestros papás. Es decir, no se trata de, no, cállate vieja, porque yo he escuchado personas así, cállate viejo, porque ahora me han enseñado que yo, o sea, no se trata de eso. El poder escuchar a los papás, ellos son sabios, ya de por sí, o sea, solo el hecho de habernos tenido los convierte en sabios y el camino que han recorrido. Entonces, eso se vuelve muy importante escucharlos y que no sea nuestro orgullo el que nos impide escucharlos. Porque a veces es por puro orgullo el no querer hacerlo y después como, ¡ouch! Mi mamá tenía razón. Entonces ahí es donde va también un poco el orgullo y eso. Pero el poder entender que yo lo honro a mi papá, honro a mi mamá, pero quizás no estoy de acuerdo con esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, con mucho respeto, papá y mamá, voy a hacer lo siguiente, pero sin faltar al respeto. ¿Verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado también, ¿cómo hacer para poder escuchar o poder dejar que nuestros hijos desarrollen esa vocecita? Y yo creo que al final Kenneth lo dijo, pero me encanta esa idea de poder saber que nuestros hijos son personas absolutas. ¿En qué sentido? Dios ya las constituyó. De hecho, si viésemos nosotros un feto de 6 semanas, de 8 semanas, de 3 meses, uno ya ve al niño completo, al formadito y todo. ¿Se imaginan cómo es su alma? O sea, cuando nosotros podemos ver que nuestros hijos son nuestros maestros, la cosa cambia. Entonces, no necesariamente porque un niño sea niño significa que esté equivocado. Al contrario, muchas veces nos sacan de quicio porque lo que nos están diciendo es verdad. Entonces, es como wow. Entonces, el punto es, nosotros como padres no estamos aquí para vivir la vida por nuestros hijos, sino más bien para guiarlos. Pero ellos tienen su propio camino. Cuando respetamos sus propios caminos, ellos también aprenden en libertad. Entonces, nuestro deber, ¿cuál es? Enseñarles a que ellos elijan. Y eso viene desde chiquititos. A veces nosotros, no, ponete esto, come esto, hace esto. Entonces, claro, el niño llega a 20 años y ¿cuál novia agarro, mami? Porque no le hemos enseñado a elegir, no le hemos enseñado a vivir. Nuestro deber como padres, ¿saben cuál es? Desligarnos de ellos de tal manera que llegue el momento en que ellos propios lleguen a crear sus propias convicciones. Claro, cuando son libres, entonces ellos pueden venir, mami, ¿y tú qué pensás? Pero cuando están coercitivos, lo que menos quieren es escucharnos. Entonces, eso quería ir. Era un poco similar a lo que él dijo, la levanté antes, pero mucho influye la forma también. Una cosa es decirle, cerrarle la puerta en la cara a Adele y decirle no me interesa lo que usted quiere decir. Se ríen como que lo hubiera hecho Andrea. No, y otra cosa es decirle te escucho pero no es eso lo que quiero. No es eso lo que quiero. Creo que a Kenneth les habrá pasado lo mismo. Yo te recuerdo muy bien el día que llegué con mi madre y le dije, mami, papás, yo hasta aquí llegué, ya me gradué y hoy me voy a dedicar a las cosas de Dios. Que son como cambios bien drásticos, ¿vea? Pero así como escuchamos nosotros la voz para cosas tan drásticas, tenemos que comenzar a escuchar la voz interna para cosas más ordinarias o más del día a día, que no son tan ordinarias al final, pero más del día a día, todo lo que Kenneth te había hablado. Pero en lo que tú decías, Andrea, es la forma también, la forma como tú le puedes mostrar que estás en desacuerdo, pero que la quieres honrar, pero yo deseo hacer esto.
Entonces, de esa manera tú puedes mostrarle a Adela que la honras a pesar de que no haces lo que ella dice o lo que don Oscar o viceversa, la forma en cómo tú te muestras, una forma de respeto o una forma de rebeldía es bien diferente. ¿Alguien más? Carlitos. Al inicio iba a hacer una pregunta, pero creo que ya con lo que hemos hablado me la respondieron, así que quizá va a ser más bien un comentario. Pero siempre lo voy a hacer en forma de pregunta para que les ayude a pensar. ¿Se puede sentir la voz de Dios como algo también de lo que deberíamos temer? Digo porque hay momentos en los que uno se da cuenta de que ha llenado sus vacíos con cosas que no le sirven y toca vaciarse de nuevo entonces para poderse llenar de lo que le sirve, y es ahí donde se siente un miedo bastante feo. Pero creo que a través de lo que hemos hablado no deja de confirmarse que sigue siendo Dios, porque muy en el fondo uno sabe que va a terminar bien, supongo. Claro, no siempre, y con la tuya vamos a despedir, no siempre esa vocecita nos va a llevar a algo que todo el mundo aplauda. Y no siempre seguir esa vocecita nos va a llevar a que la decisión sea contenta y no dolorosa. No siempre. Lo que pasa es que al seguir la vocecita, uno no está viendo, tal vez eso te ayude. Cuando uno sigue la vocecita, y voy a hacer la voz interna del corazón, no importa lo que pase acá. Cuando tú dices, puede ser que lleve algo de temor, dijiste, ¿verdad? O el temor de Dios, algo así dijiste. Que dé miedo. Claro. La vocecita, no miedo de terror. Seguir tu voz siempre trae una gran paz interna, adentro. Lo cual no quiere decir que tu mundo de afuera se derrumbe. Hay que diferenciar. La mayor cantidad de personas, Carlitos, ven más afuera y se les olvida que lo más importante está dentro. Con nos casamos, por ejemplo, oyendo la voz interna que nos decía, Sonia nos preguntó dónde van a vivir. Yo estaba enamorado de ¿qué importaba dónde ir a vivir? Y estoy hablando de serio, yo me pude ir a vivir a un cuarto ahí de la UCA, de pupilaje. Estoy hablando en serio. ¿Y por qué lo digo? Porque luego uno se encuentra con gente que tiene 30, 40 años, que ya no se casan porque quieren comprar la casa. Para mí ya es un matrimonio, eso ya muy condicionado, ¿verdad? Nosotros nos casamos porque estábamos enamorados. De igual manera, muchos de ustedes son de la etapa de que veníamos de una comunidad, una iglesia llamada, ni la digo mejor, pero llegó el momento de salir. Salir, la voz interna era, no es aquí donde yo debo de estar, o sea, no es este mi lugar. La voz interna siempre te va a dar también cuál es tu lugar en el mundo. Miren, la mayoría de personas no sabe cuál es su lugar en el mundo. La mayoría de gente no sabe cuál es su lugar en el mundo. Por eso sufren. Te felicito, Carlitos, por querer descubrirlo a tu corta edad. Estás bien joven. Para mí estás bien joven para tratar de descubrirlo ahorita, pero por un lado, qué bueno. Cuando uno descubre su lugar,
mi lugar en el mundo. Afuera se puede caer todo esto, pero mi lugar es mi lugar. Es muy importante esto. Por lo tanto, si algo hoy también hemos aprendido de todo lo que hemos hablado, y yo he aprendido mucho de sus preguntas también y de sus reflexiones, es que hay que ir más adentro y obviamente, claro, luego todo esto uno debe de sacarlo para que alrededor uno pueda tirar paz, uno puede tirar alegría. ¿Por qué? Porque como afuera la mayor cantidad de personas anda desubicada. La mayor cantidad de personas, ¿por qué creen ustedes que la mayor cantidad de personas le quiere sacar las uñas a uno? ¿Cómo le van a sacar las uñas? Están en un trabajo que no les gusta. Se casaron con un hombre que no querían. Estudiaron algo que les dijeron. Compraron una casa que el sistema financiero se las metió, o que la suegra le dijo, te doy a mi hija, pero si le compras una casa. Miren, yo cuando uno sale afuera, yo trato de ponerme en los zapatos de la gente de afuera. Mucha gente que hace y está donde no le gusta. Ahora, entonces, ¿qué responsabilidad tiene aquel que sí está en su lugar y que tiene paz? Tenemos la gran responsabilidad de que donde lleguemos, como bien decía Jesús, Shalom Aleichem, la paz a vosotros. Uno llega y dice, claro, la gente se cree que este tipo está loco. No, no está loco. O sea, realmente quienes están locos son los demás. Pero bien, entonces, un individuo como Jesús, que va a llegar a cualquier lado diciendo, Shalom Aleichem, la paz sea a vosotros, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No como el mundo la da. Así que entendamos, yo sé que todos lo hemos oído, pero hay que conocerlo. Sé que todos hemos oído. Nada de afuera te puede dar paz. Una cosa es oír, otra cosa es llegar a conocerlo. Así como aquel cuadro, y ahorita oro, en el que se le preguntó a una persona, ¿para ti qué es paz? Y había gente que comenzaba a poner paisajes lindos y un montón de cosas. ¿Y quién ganó el concurso para describir qué es paz? Aquel que pintó una gran tormenta, con rayos, con truenos, y pintó un nido en medio, y adentro del nido un pájaro que tenía paz en medio de la tormenta. Padre, gracias por la enseñanza de hoy, y también gracias porque podemos estudiar, meditar en estos temas de la Biblia, que no son poca cosa, que hoy en día son sumamente necesarios en un ambiente en el cual la mayoría de personas viven en esclavitud. Oramos.